Bueno, pues vamos a ver un poquito qué manera, ¿no? Qué claves tenemos para poder trabajar nosotros de manera individual esto de la visualización. Que bueno, como ha dicho antes Rubén, ¿no? Es un elemento que muchas veces introducimos en la práctica clínica. Generalmente tiene el objetivo de poder acercar a las personas, ¿no? Es lo que muchas veces conocemos como técnicas de exposición en imaginación. Quizás para lo que más lo utilizamos, que es para poder exponer a personas que quizá inicialmente determinadas exposiciones las vivan como muy agresivas o como exista una negación para realizar determinadas cuestiones, y a través de la visualización, del entrenamiento de imaginación, vamos a poder acercarnos de alguna manera a esos contextos o a ese tipo de estímulos que nos causan ansiedad. Lo primero que tendríamos que responder es ¿para qué? ¿Para qué voy a trabajar la visualización? ¿No? Al final, como todo, yo necesito darle un sentido a lo que estoy haciendo. Y esto de que nos digan, oye, pues tú trabaja la visualización o la respiración, si muchas veces no entendemos para qué lo estamos haciendo, qué beneficios vamos a obtener, qué podemos sacar de todo esto, pues nos vamos a quedar ahí en una mera idea que no llevaremos a cabo. Uno de los elementos positivos de la visualización es empezar a movernos de esa posición en la que estamos. Yo escucho muy repetitivamente, ¿no? En muchos de mis pacientes esto de, bueno, no, es que yo no puedo, ni me lo planteo, ni lo voy a hacer, ni no me veo capaz. Y es cierto que en determinados, patologías, determinados trastornos relacionados con la ansiedad existe mucha percepción de incapacidad. Y la visualización va a ser una herramienta que nos va a permitir entrar en un mundo donde ya sí que quiero que pasen cosas. ¿Qué pasa con una persona que, por ejemplo, tiene agorafobia? Que le planteas hacer determinada exposición. Oye, ¿qué te parece si nos vamos al metro? ¿O qué te parece si nos vamos más lejos de este sitio que para ti es un lugar de seguridad? Pues la persona suele contestar muchas veces, bueno, a veces no, pero a veces nos encontramos con una negativa y con una contestación a esa negativa que tiene que ver con, es que no quiero sentir ansiedad. No quiero sentir miedo, no quiero sentir sensaciones desagradables. Y nosotros siempre decimos que nuestro eslogan, ¿no? Nuestro leitmotiv de la vida no puede ser el no sentir. Porque desde esa posición, desde el no quiero que pase nada, no quiero sentir nada, no quiero experimentar, va a ser muy difícil emprender un camino de cambio. Así que a través de la visualización vamos a empezar a cambiar la actitud, porque de repente quiero hacer algo para que sí que pasen cosas. Es una búsqueda de nuevas sensaciones, de buscar nuevas interpretaciones, nuevas maneras de conocer todo esto que me está pasando. Así que muchas veces la visualización es un fantástico punto de partida, ¿no? Cuando quizás nos encontramos más bloqueados ante distintas cuestiones, no es que yo esto no puedo, es que esto yo, pues de repente puede ser un elemento que esté entre medias, ¿no? Quizás de ese no a ese, pues me subo directamente al escenario, directamente me subo al metro, ¿no? Puede ser un elemento muy interesante que podamos encontrar a mitad de camino. ¿Qué significa querer trabajar la visualización? Pues significa que empezamos a estar abiertos al cambio. Y mira, si algo escuchamos nosotros mucho en consultas cuando la gente viene a vernos por primera vez, online o nos ve presencialmente, y nos dicen esto de yo es que quiero volver a ser el mismo que era antes. Y siempre contestamos, ¿no? Yo creo que tanto Rubén como yo, como el resto del equipo, que el de antes de alguna manera es el que nos ha traído hasta aquí. Determinadas maneras de interpretar las cosas, de vivir, de contarnos la historia, nos ha traído hasta aquí. Uno no es ansioso, ansioso sí que puede ser un poco más puramente biológico, pero uno no se hace fóbico al azar. Influye nuestra manera de contemplar, de interpretar, de contarnos la historia, de qué manera, pues hacemos nuestra propia realidad, ¿no? Por lo tanto, uno en el fondo no tiene que volver a ser el de antes.
uno, bueno, entendemos, ¿no? Que quizá haya resquicios ahí que quiera rescatar, ¿no? Como, bueno, pues igual me he vuelto más cerrado o igual me he vuelto menos, ya no hago tantas actividades y son cosas que efectivamente podemos rescatar, pero tenemos que entender que los que éramos antes nos ha traído hasta aquí, que quizás haya cosas que tenemos que cambiar. Así que ejercicios como este nos van a permitir podernos plantear nuevas cuestiones, ¿no? Tener esa apertura al cambio que muchas veces nos encierra tanto, porque a veces queremos cambiar, pero no queremos que cambie nada, ¿no? Queremos que las cosas cambien casi mágicamente y una de las cosas que vamos a tener que entender es que si queremos obtener cambios, los primeros que quizá tengamos que cambiar determinadas cuestiones, vamos a tener que ser nosotros. Y bueno, descubrir nuevos caminos, porque la gente cuando experimentamos ansiedad, cuando experimentamos ataques de pánico, es cierto que muchas veces describimos y vivimos todo de una manera muy abstracta, muy confusa, ¿no? En la que no entendemos, oye, ¿qué es lo que pasa por mi mente? ¿Por qué pienso así? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué conductas tengo? ¿No? Al final es algo como que está muy alborotado todo. De repente, oye, yo solo sé que me invaden de repente determinadas sensaciones. Utilizamos mucho esta palabra, la de repente, muy equívoca. Y solo pienso que horroroso, horroroso y me voy y a veces no tenemos ni siquiera conciencia, tenemos tanto miedo y realizamos en el fondo poco análisis de qué es lo que está pasando, que lo traducimos en un bloqueo tremendo en el que, bueno, pues sentimos que poco más tenemos que hacer con lo que nos está ocurriendo. Y a través de la visualización nos vamos a poder conocer más, vamos a poder descubrir nuevos caminos de entendimiento, donde vamos a poder entender qué me pasa a mí, qué me pasa con lo que tengo alrededor, cómo pienso, cómo siento, de qué me asusto, qué le pasa a mi cuerpo, ¿no? Va a ser un elemento que nos va a permitir quizás observar más detalladamente todo eso que está ocurriendo. La visualización, como cualquier técnica, requiere trabajo. Una de las cosas que nos pasa, tanto con las técnicas de relajación, de respiración, de visualización, es que las realizamos una vez y esperamos grandes cambios. Y yo desde ya digo que no vamos a encontrar eso que esperemos. Si pretendemos trabajar la visualización o la respiración y de repente buscar esa palabra, ¿no? que tantas veces se nos aparece en la mente, que es curarnos, aunque ya nos habréis oído decir eso de que en el fondo no hay nada que curar, pues nos vamos a frustrar más de lo que imaginamos. Cualquier técnica requiere preparación, requiere trabajo, requiere volver a hacer algo muchas veces, o quizá unas cuantas, para yo empezar a ver resultados. La visualización se basa en la imaginación. Y es cierto que para muchas personas es más sencillo poder entrar en determinados estados de visualización que para otras. Y eso no significa que haya gente más que ya esté tachada para todo esto, sino que hay gente que quizá tenga que entrenar determinadas cuestiones. Todos lo debemos hacer, pero quizás haya gente que, bueno, le pueda costar más esto de contactar con determinados escenarios a través de la imaginación. Tenemos que tener una preparación inicial para poder realizar una correcta visualización. Una de las cosas que tenemos que hacer inicialmente es contactar con nosotros mismos. Uno de los elementos que son idóneos para poder iniciar una visualización son las técnicas de respiración. La respiración es una técnica que tiene mucho que ver con volver a nuestro propio cuerpo, ¿no? Uno nunca deja de respirar, uno siempre tiene ahí como un lugar de anclaje donde siempre puede volver. Inicialmente a la visualización se suele trabajar pues cerrar los ojos, el utilizar la respiración, conecta cómo estás respirando, vamos a sentir el aire, cómo entra el aire, cómo expulso, ¿no? Es una manera casi de un poco alejarme de todo el mundo exterior para introducir todo el foco en mi cuerpo. Contactar con los pensamientos intrusos. Una de las cosas que vamos a observar cuando trabajemos visualización, cuando trabajemos realmente cualquier técnica de las que he mencionado, de tanto relajación, respiración o visualización, va a ser que van a venir a nuestra mente muchos pensamientos intrusos. Y esto es normal y es algo con lo que tenemos que contar.
nuestra mente va a estar saltando y de repente uno se va a dar cuenta que está pensando en lo que va a cenar esta noche o en qué le falta para rellenar la nevera. Y es uno de los trabajos que de manera inicial ya nos tenemos que empezar a plantear, ¿no? No tenemos que luchar, no tenemos que establecer una lucha con esos pensamientos que puedan aparecer, sino simplemente darnos cuenta. La visualización es un ejercicio de darme cuenta y una de las cosas que tengo que prestar atención es en esto, cuando de repente yo me dé cuenta, pues mira, estoy ahora mismo pensando en otra cosa, no me peleo, no me enfado, no lo rechazo, lo dejo que se vaya y vuelvo otra vez al foco, que en este caso puede ser una escena que estamos imaginando, puede ser la respiración, volvemos a ese punto de anclaje sin enfadarnos, ¿no? Y sin no puedo pensarlo, porque ya sabemos cómo va esto en nuestra mente y cuanto más nos repitamos esto de no puedo pensar, más traeremos el pensamiento. Contamos con que van a aparecer pensamientos que no tienen nada que ver con la actividad que estamos realizando, no los echamos, pero reconducimos otra vez el foco. Y buscar un espacio para nosotros. Que esto parece muy obvio, pero muchas veces nos cuesta mucho el encontrar determinados momentos que van a ser dedicación, para dedicarnos a nosotros mismos, porque esto de hacer una visualización con un ruido por ahí, con un niño por aquí, no, vamos a buscar un espacio idóneo para encontrar un momento que va a ser pues, dedicado a nosotros mismos. Un elemento muy importante a trabajar en la visualización para las personas que la utilicen para realizar determinadas exposiciones es la jerarquía. Esto seguro que muchos de vosotros lo habréis escuchado en la cognitivo-conductual. Es algo muy utilizado, ¿no? Es decir, ¿a qué temes? ¿No? En resumen, imaginaros que, bueno, en este caso, por ejemplo, es una jerarquía para una persona que tiene glosofobia, es decir, miedo a hablar en público. Oye, ¿cómo podemos trocear todo esto? ¿No? De menos a más. En la situación que es final, que es hablar delante de los otros, ¿qué sería lo más pequeñito que te daría miedo? Oye, pues por aquí, por ejemplo, hablar ante mis hermanos y mis padres. Y luego, pues hablar ante un grupo de niños que son conocidos, que parece que los niños muchas veces nos intimidan menos. Luego hablar delante de mis amigos. Luego, pues a realizar una pregunta en una conferencia. Es decir, vamos realizando un orden progresivo hasta que llegamos a la número 10, que sería ese contexto que más debemos, que sería una exposición larga ante un grupo numeroso de personas conocidas. ¿Por qué se utiliza esto de la jerarquía? Porque muchas veces es una manera que tenemos de que ese objetivo al que nos estemos dirigiendo sea algo más palpable. Porque una de las cosas que nos pasan es que concebimos muchas veces esto como imposibles. Y bueno, si algo aprendemos, ¿no? Cuando recorremos este camino con la ansiedad es que esto de los imposibles tiene más que ver con nuestra imaginación que con algo palpable y real. Pero a veces puede ser muy cansado mentalmente, muy agotador y muy desmotivante querer llegar a sitios de una manera rápida para la que no nos vemos preparados. Así que la jerarquía, bueno, pues es un elemento que nos va a permitir tener pequeñas metas para conseguir ese objetivo final, ¿no? Tenemos claro dónde es ese lugar al que quiero llegar y me voy marcando pequeños retos que me van a permitir, ¿no? Pequeñas exposiciones que me van a permitir llegar hasta el final. Con la visualización, pues es exactamente así. Se trataría de que la persona pudiera realizar una jerarquía. Vamos a poner un ejemplo de que haya alguien aquí con agorafobia, ¿vale? O con fobia social. Bueno, pues se trataría de, oye, ¿qué es algo que a mí, bueno, ¿dónde es lo que quiero llegar? Yo quiero llegar a ir a la plaza de mi ciudad o ir a la plaza del pueblo en el que vivo a tomarme una Coca-Cola. ¿Dónde pondría el número 1? Pues oye, pues el momento en que yo abro la puerta, el momento que yo ya empiezo a darme cuenta que empiezo a salir de casa, yo ahí ya empiezo a tener sensaciones negativas. Bueno, pues quizá nuestro primer ítem sería salir de casa. El segundo sería pues estar a 20 metros. El tercero, ir a 50 pero acompañado, ¿no? Ir trabajando todos estos escenarios
Al final el objetivo es que los hagamos obviamente en vivo, ¿no? Porque podemos imaginar mucho, pero bueno, al final lo que tenemos que hacer obviamente, el siguiente paso, como he dicho anteriormente, es llevarlo a una realidad. Pero es cierto que muchas veces acercándonos poquito a poco a través de la imaginación, tenemos dos puntos positivos. Uno de ellos es que muchas veces lo que ocurre en la visualización es que también se despiertan sensaciones ansiógenas que podemos ir trabajando en un lugar que nosotros consideramos de más seguridad, como puede ser nuestra casa. Para cualquier persona, una persona con fobia social, con ansiedad generalizada, con agorafobia, pues generalmente es más sencillo, ¿no?, el hacerlo en un entorno que considera seguro que realizarlo directamente. Entonces, por un lado tenemos esa parte, que es el, bueno, poder ir entrenando esas sensaciones, poder ir entrenando cómo me siento, poder aprender todas las técnicas de gestión de ansiedad que yo he ido aprendiendo y poderlas ir poniéndolas en práctica en un lugar en el que me sea más sencillo. Y otro punto importante es que vamos a aprender a conocer qué es lo que nos pasa, ¿no? Como decía antes, dejar de concebir todo esto de una manera tan abstracta y empezar a darme cuenta, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, a través de la imaginación estoy bajando las escaleras, ¿no? Y yo, pues mira, es ahí donde a mí se me pone esto en el corazón, donde yo siento esas taquicardias, siento ese nudo en el estómago y de repente, pues mira cómo realizo esa interpretación de este nudo en el estómago, esta presión significa que no voy a poder seguir respirando. De alguna manera nos va a poder permitir analizar y conocer qué es lo que nos pasa en las exposiciones en vivo, para luego poder enfrentarlas con determinadas herramientas que quizás muchas veces tenemos y no podemos o no sabemos ni siquiera aplicar porque no sabemos ni interpretar qué es lo que nos está pasando. Y 5 puntos importantes. Voy a ver qué hora. Iba a decir a ver si me daba tiempo a hacer la visualización, pero como ha dicho Rubén que la ha subido a la escuela porque ya son -4, pues ahora cuando acabemos o mañana o cuando tengáis un espacio con estas técnicas que bueno, esta orientación que os he dado para esta técnica, lo trabajáis y ya me contaréis por el Facebook qué tal. Cosas importantes que tenemos que tener en cuenta cuando visualizamos. Los detalles, tenemos que tener atención a los detalles, porque muchas veces pues, uno está, oye, pues imagínate la visualización del bosque que os he grabado para vosotros. Oye, pues uno va andando por el bosque y uno va imaginándose cómo anda. La manera de entrar en el escenario, la manera de realizar una buena visualización es que seamos capaces de percibir a través de la imaginación, ¿no? Que imaginemos pequeñas cosas. Eso es lo que nos devuelve a un escenario más real. Porque muchas veces imaginamos y uno dice, pues si es que parece que no entro, que parece que no contacto, que esto es mentira, si esto yo ya sé que es imaginación. Y lo que nos pasa es que no somos capaces porque lo desconocemos, no es que no seamos capaces, pero desconocemos que es importante que pongamos atención en estos pequeños detalles. Oye, ¿de qué color son las cosas? El color, por ejemplo, ¿cuál es el sonido? ¿Cómo en esto del bosque, cómo crujen las hojas? ¿Cómo voy vestido? ¿Qué percibo? ¿Cómo está el cielo? ¿No? Es verdad que la visualización guiada va a contar ya muchos detalles y eso es una de las cosas que tenemos que aprender. Si os dais cuenta, cuando vayáis a escuchar esta visualización, os vais a dar cuenta que detallo mucho cómo está la arena que está en nuestros pies, cómo los olores, los sonidos, cómo determinados elementos que están en el contexto rozan, tocan con nosotros, ¿no? Vais a daros cuenta que introduzco mucho esto porque el objetivo es que haya mucho detalle de la escena que estemos imaginando. Es decir, si estoy imaginando una escena de cómo me voy alejando de mi casa poco a poco, sigo poniendo el ejemplo de una persona con agorafobia, es importante que introduzcamos detalles como la climatología, como los colores, como, oye, ¿a qué huele mi calle? ¿No? ¿A qué colores tiene mi calle? ¿Qué textura tiene mis pies cuando están con las sandalias, cuando están con las botas? Así que primer punto, visualizaciones que vayamos a poder crear nosotros, acordaros de que tienen que existir detalles que estén muy bien descritos. Otro punto, sensaciones.
Si yo digo, mira, vamos a cerrar los ojos y vamos a imaginar que tenemos un limón, ¿no? Y cortamos, miramos ahí el cuchillo, nos damos ahí cuenta de cómo va cortando el limón, ¿no? Ese sonido que hace la fruta cuando corta. Y ahora voy a coger ese medio limón, lo acerco a mi boca y lo estrujo ahí lo muerdo, ¿no? Con los dientes. Bueno, yo en mi caso estoy salivando. ¿Qué nos cuenta esto? Que las sensaciones nos van a aportar una dosis de realidad muy grande. No es lo mismo que yo diga, tú piensa en un limón y ten el limón, que cuando yo me provoco sensaciones, ¿no? Que cuando yo imagino, por ejemplo, ese sol, que lo escucharéis también en la visualización, ese sol que roza la piel, ese agua frío que roza los pies, la textura del suelo, ¿no? Una arena con musgo que toca la planta de mis pies, eso me hace entrar muchísimo más en un proceso de visualización, ¿no? Por ejemplo, pues este ejemplo que os he puesto del limón, de repente me hace poder, si yo digo, oye, ¿cómo es la textura, no? ¿Cómo huele un limón? Acércate el limón a la nariz. Yo me voy imaginando esto y de repente me doy cuenta que estoy mucho más dentro que si digo, pues tienes un limón en una cesta y estás viendo el limón, ¿no? Cuando nos vamos acercando a través de los sentidos nos van a hacer que podamos introducirnos mucho más. Otro punto que tenemos que tener en cuenta, las cogniciones. Las cogniciones tienen que ver con qué pienso. Darme cuenta cuando estoy dentro de la visualización que no sea, pues voy andando, no, ¿qué estoy pensando? ¿No? ¿Qué me provocan las cosas que veo? ¿Qué me provocan las cosas que estoy provocándome sentir? ¿Qué tipo de pensamientos me provocan? ¿No? Oye, como digo, las visualizaciones que luego nosotros vamos a poder utilizar, por ejemplo, porque la visualización puede tener una intencionalidad de relajación, ¿no? De buscar determinados estados, de determinadas imágenes de relajación a las que poder ir, ¿no? Como esos tipos de refugios, y también va a tener la parte más bueno, pues ayudarme antes de realizar una exposición, pues bueno, pues trabajarlo en imaginación. Como decía antes, qué importante es que nos demos cuenta cómo pensamos. No tiene sentido que yo baje las escaleras y me vaya alejando de casa, o que yo esté imaginándome, yo qué sé, una persona con un trastorno de ansiedad generalizada que esté pensando en que su marido, que su hijo no va a volver a casa porque son las 10 y no da señales de vida, y yo ya entré, ¿ves? Ya estoy. No, ¿por qué pienso así? ¿No? El darme cuenta de cuál es mi proceso, el darme cuenta que cuando evoco determinadas imágenes, mi mente ya dispara determinados pensamientos, que yo ya creo que, bueno, pues que yo estoy irremediablemente condenado a pensar de determinada manera, ¿no? Y quizás, bueno, pues tenemos que darnos cuenta de cuál es nuestro modo de ver las cosas para poder generar ese tipo de pensamientos. Va a ser una oportunidad de observar mi pensamiento. Así que una de las partes que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que ser observadores de nuestra manera de pensar. Y al igual que pasa con las condiciones, también tenemos que ser conscientes de nuestras conductas. Porque cuando muchas veces trabajamos visualización, perdonadme, nos damos cuenta de conductas, si observamos, que tenemos en ese escenario que imaginamos. Como, imaginaros, una persona que tiene miedo a hablar en público, ¿no? ¿Cuál es la conducta que llevo a cabo? Oye, estoy retraída, intento evitar, voy para adelante, voy para atrás, ¿puedo cambiar esta conducta? ¿Qué está pasando conmigo? ¿No? ¿Soy solo un montón de pensamientos y una conducta que aparece porque sí? ¿O soy yo quien a través de las sensaciones, de lo que pienso, voy luego llevando a cabo determinadas conductas? Voy a observarme y voy a observar qué es lo que pasa cuando entro en ese mundo, ¿no? De imaginación. Y también va a ser pues un excelente lugar para darme cuenta qué es lo que temo. Porque a veces no solo temo tener ansiedad, a veces temo las sensaciones, por ejemplo, de soledad, de desprotección, temo al que dirán, temo muchos más conceptos de los que yo muchas veces solo relato como, ya es que yo tengo miedo a tener ansiedad. Claro que tenemos miedo a tener ansiedad, pero hay otras muchas cosas de las que quizá pues no seamos tan conscientes. Así que
Bueno, yo creo que, bueno, esto os lo he dicho inicialmente, pero lo repito, si queremos trabajar esta técnica, si queremos poder sacarle jugo a nuestra imaginación y bueno, poder luego aprovecharnos un poco de todo esto, tenemos que ser conscientes de que tenemos que entrenarlo. La imaginación se tiene que entrenar. Cuando nosotros repetimos las cosas, somos más buenos, ¿no? Y al final, esta vez sí que el objetivo es que podamos ser más buenos a la hora de imaginar para poder, bueno, pues encontrar escenarios donde poder trabajar cada vez mejor en eso. Tenemos que entrenar. El objetivo es que vayamos afianzando, que también nos vayamos conociendo más, porque igual es la primera vez que realizamos este ejercicio o que nosotros nos provoquemos, ¿no? O hagamos nuestro propio guión de la visualización que vayamos a hacer, no encontremos todas esas respuestas que yo os he estado contando aquí y nos sea muy difícil provocarnos sensaciones. Vamos a ver que cuanto más trabajamos esto de la imaginación, más sencillo va a poder ser ver cosas, ¿no? Que yo creo que en el fondo lo que me gustaría transmitiros es que es una potente herramienta para ver, para observar y para tomar una perspectiva diferente de la situación que estoy viviendo y una manera de generarnos seguridad. Porque la persona con ansiedad muchas veces ha perdido totalmente la confianza en sí mismo, la confianza de que su mente, de que su cuerpo es un lugar seguro. Parece que yo siempre digo que hay muchos trastornos ansiosos que en el fondo son, dices, ¿qué le pasa a la persona? ¿No? Pues la persona es que no quiere estar en su propio cuerpo, no quiere estar en su mente, por eso se va de los sitios, ¿no? La persona por eso huye, porque en el fondo no para de huir de sí misma. Porque tenemos a veces una percepción de que estamos en un lugar, ¿no? Que somos nosotros mismos, que no tiene confianza, que no nos da confianza, que no nos da seguridad y que casi estaríamos mejor por eso muchas veces el otro nos proporciona ese tipo de cosas, ¿no? De repente pongo toda mi seguridad en la persona que va conmigo, en la persona que me acompaña, en la persona que está a mi lado, porque yo en mí he perdido todo. Así que vamos a volver a ganar, vamos a volver a generar esas sensaciones de seguridad, vamos a volver a ver qué pasa ahí con nosotros y por qué tenemos esta sensación de tan baja confianza. Así que yo os he preparado una visualización, se llama visualización en un bosque. Bueno, en realidad no sé el nombre que le habrá puesto Rubén, pero bueno, es una visualización de un bosque. Y os invito a que la trabajéis, a que si quizás no encontráis las sensaciones buscadas, lo podáis repetir. Y que a través de este ejercicio que yo os he hecho, luego también vosotros podáis crear otro tipo de escenarios para la utilidad que vosotros queráis, porque igual os va a servir antes de exponeros a algo en la realidad, para buscar un entorno que os sea de tranquilidad, poder cerrar los ojos y poder ir a un sitio donde poder calmar nuestra mente. Y bueno, pues yo creo que ese ejercicio puede ser el inicio, ¿no? De cómo empezar todo esto, conocerlo, porque esto de la teoría está muy bien, pero luego nos tenemos que meter ahí en la práctica, que es la parte más chula también. Así que bueno, si la gente que lo realicéis, los que me estáis escuchando, pues ya me pondréis, si queréis, ahí en el Facebook y yo os daré ahí algún feedback sobre esta técnica. A ver. Rubén, no se te oye. Está. Vale, lo único sería, Fran dice cómo puedo entrar a la página de la escuela. Tienes que entrar con la dirección que tienes en el email. Déjame un segundito. A ver. Sí, Lucas, dices, ¿sería bueno hacerla de una manera más activa? Es decir, visualizarlo como me gustaría verme respondiendo a esa situación. Claro, yo creo que es una parte también, ¿no?, de modificar, a ver que cómo me estoy observando y cómo me gustaría, ¿no? ¿Qué cosas puedo hacer yo ahí en esa imaginación, en esa visualización que estoy teniendo y cómo me encuentro. También comportándome de otra manera o pensando de otra manera, ¿no? Porque a veces es que no nos atrevemos, ya estamos encasillados en que pensamos, en que sentimos así y a veces nos tenemos que dar la oportunidad de, oye, ¿y cómo es el mundo si yo me comporto, si yo tengo una conducta diferente o una manera diferente de enfrentarlo? Así que sí, claro, Lucas.
Vale. ¿Alguna cosa más? Sí, a María le respondió porque decía que donde estaba está en la sección de webinars, ¿vale? Webinars de la escuela. Y decía, Fran, complejos son varios detalles, ¿se va identificando cada aspecto uno por uno o se busca un orden? ¿No? A ver, que no lo he leído. Fran, complejo porque son varios detalles. ¿Se van identificando cada aspecto uno por uno o se busca un orden? Pues mira, Fran, como cuando escuchas la visualización, te darás cuenta que ya te va contando los detalles poco a poco, ¿no? No tienes que estar quizá inicialmente tú tan pendiente. Yo entiendo bueno, luego cuando tú, por ejemplo, si acabas trabajando el hacer visualizaciones con contextos que tú quieras, oye, pues al final se trata de ir viendo los detalles que yo estoy viviendo en el escenario. Es decir, si voy bajando las escaleras descalzo, pues qué sensaciones tengo en los pies, ¿no? Y si estoy saliendo a la calle, pues al final son ¿qué vivo yo cuando salgo yo en un día normal a la calle? Pues no tiene tanto que ver con... ¿Ibas a hablar? No. Ah, no tiene tanto que ver con inventar cosas, sino con, oye, que revivir, ¿no? También es una mal, porque todo lo que vais a escuchar en la visualización vais a daros cuenta que son cosas que seguramente todos hayáis experimentado alguna vez, ¿no? El andar descalzo, el tener los pies en un río, el sol en la cara, o sea que vamos escuchando y vamos a ir recreando, ¿no? Qué sensaciones nos ha causado para que se nos pongan también en ese momento a hacer lo más vívido posible lo que estamos imaginando. No sé si te he contestado, Fran, si no me lo vuelves a preguntar. Muy bien. Pues yo creo que el tema del mindfulness está pendiente de colgar, sí, porque el siguiente ya os colgó todos los siguientes, ¿vale? Y sí, o sea que lo vais a tener ahí. Vale, muy bien, pues hoy hemos terminado ya al filo al ras de las 10 y todavía nos quedan cosas por grabar, ¿eh? Cristina, que ahora nos toca el tute a ti y a mí. Así que nada, bueno, muchas gracias, chicos, chicas. Nos vemos el siguiente miércoles. Nos vamos a ver porque vamos a hacer una visualización de la meditación, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a tratar de ver. Bien, muy bien. A eso vamos. Muy bien. Un abrazo para todos. Nos vemos ahora tú y yo, Cristina.